Muy buenas tardes a todos. Pues voy a comentaros un poco la importancia que tiene la microbiota jugando un papel clave en nutrición y salud. Entendemos por microbiota el conjunto de microorganismos que se encuentra de manera normal en un individuo sano. El término microbiota antiguamente se le daba una alusión botánica como microflora o flora bacteriana, lo cual ya ha sido totalmente descartado. En el organismo humano encontramos un mayor número de células microbianas que de células eucariotas. Concretamente en la luz intestinal encontramos entre 300 y 500 especies diferentes. Y estas bacterias van aumentando a lo largo del tracto gastrointestinal, tanto en cantidad como en diversidad. En el estómago solo encontramos bacterias resistentes a ácidos, como son Lactobacillus y Streptococcus. En el intestino delgado ya se ve un incremento tanto en número como en diversidad, encontrando Streptococcus, Bifidobacterium, Fusobacterium y Bacteroides. Y es en el intestino grueso, concretamente en el colon, donde encontramos mayor número de colonias bacterianas y mayor diversidad. La mayoría son bacterias anaerobias estrictas, pero también encontramos otros géneros de bacterias anaerobias facultativas, como son Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus, Escherichia y Klebsiella. La microbiota humana tiene una especificidad interindividual, no teniendo un individuo las mismas ni cantidades ni bacterias iguales. Entonces, además de esta interindividual, de esta especificidad interindividual, la microbiota humana va cambiando desde el nacimiento hasta la edad adulta. Hay diversos factores de los que depende este cambio de microbiota. El microbioma va cambiando pues, desde el tipo de parto a la alimentación del neonato. Después, en la edad adulta, dependiendo de la diversidad de la dieta, del estrés de la persona, del consumo de fármacos o antibióticos y también incluso de los cambios demográficos que tenga la persona en la edad adulta. Las principales funciones de los microorganismos intestinales son metabólicas, estructurales y protectoras. También se ha llegado a afirmar que estos microorganismos son capaces de regular la expresión de determinados genes del hospedador. Las funciones metabólicas principalmente son la hidrólisis y fermentación de residuos no digeribles por la dieta. Esta capacidad enzimática que tienen las bacterias hace que se obtengan los ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de carbohidratos. Esto genera un aporte muy importante para microorganismos y para las células epiteliales. Los ácidos grasos de cadena corta más importantes que encontramos son el butirato, el acetato y el propionato. El butirato es consumido mayoritariamente por las células epiteliales del colon y el resto normalmente son reabsorbidos por la circulación portal. También se producen metabolitos tóxicos frutos de la hidrólisis de proteínas. Estructuralmente existe un aumento en la superficie de la pared intestinal, ya que los ácidos grasos de cadena corta favorecen la proliferación y diferenciación celular. Por todo esto, se mejora la barrera protectora, creando un equilibrio en el ecosistema intestinal y desplazando a los patógenos. Algunas de estas bacterias tienen la capacidad de mejorar la salud humana y prevenir determinadas patologías. Es lo que conocemos como probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en unas cantidades adecuadas, ejercen un efecto beneficioso para la salud. Los principales géneros de probióticos que tienen funciones más demostradas son Lactobacillus, Bifidobacterium y Propionibacterium. También Streptococcus, Enterococcus y algunas especies
de levaduras del género Saccharomyces. Los probióticos deben estar perfectamente identificados y evaluados a nivel de cepa, puesto que el comportamiento de cada uno es diferente dentro del organismo. Lo que una cepa probiótica puede ser objeto de estudio, no es extrapolable a otras cepas. Los requisitos para evaluar una cepa probiótica son que no tenga toxicidad asociada, que sean resistentes a ácidos, tanto a los ácidos biliares como al pH ácido del estómago, que se adhieran a la mucosa y al epitelio celular humano, que tengan una actividad microbiana contra patógenos, también evitar que se adhieran los patógenos a las microbillosidades del intestino, y una actividad hidrolasa frente a sales biliares. Los principales géneros, como ya hemos comentado, son Lactobacillus bifidobacterium y Propionibacterium. Lactobacillus y Bifidobacterium los podemos encasillar dentro de las bacterias acidolácticas, aunque Bifidobacterium no pertenezca realmente a este grupo, pero por sus características sí se encasilla dentro de ellos. La diferencia que tienen con Lactobacillus los Bifidobacterium es simplemente la cantidad de guaninas y citosinas que tienen en su código genético. La importancia de las bacterias acidolácticas, aparte de que forman parte de la microbiota normal humana y de muchos animales, es que los podemos ingerir a partir de la dieta por fermentos lácticos y otro tipo de productos. La primera alusión que hubo a las bacterias acidolácticas fue en 1908 en el Tratado de Mednikov, donde se dijo que se atribuyó la longevidad de muchas poblaciones humanas al consumo habitual de productos lácteos fermentados. La Propionibacterium tiene unas características también muy similares a las bacterias acidolácticas. La gran diferencia es que son positivas a la prueba de la catalasa y que para su óptimo crecimiento requieren de nutrientes más complejos que las otras citadas. Los efectos beneficiosos de los probióticos, pues bueno, ya están demostrados desde hace mucho tiempo, pero no dejan de ir aumentando, de irse aumentando la atribución de cosas nuevas que van saliendo para ellos, ¿no? Los principales efectos pues son metabólicos, ya que aumentan la absorción de la lactosa en el intestino delgado gracias a la beta-galactosidasa, aumentan también la absorción de sales minerales, puesto que en el medio ácido se favorece la formación de iones y de sales solubles asimilables. Sintetizan vitaminas hidrosolubles y facilitan la absorción de las mismas y metabolizan carbohidratos no digeribles de la dieta formando los ácidos grasos de cadena corta. Aquí los principales, como ya hemos dicho, son el butirato, el propionato y el acetato. Efectos inmunomoduladores, pues estimulan la inmunidad innata gracias a que aumentan la capacidad fagocitaria. La inmunidad adquirida también se ve estimulada porque producen la liberación de mediadores como son las citoquinas, las interleuquinas y también moléculas de adhesión. Por último, los efectos protectores y terapéuticos, pues principalmente prevención y tratamiento de enfermedades intestinales e infecciones vaginales. La prevención y el tratamiento de infecciones intestinales, como pueden ser diarreas asociadas a rotavirus, diarreas infantiles principalmente asociadas a rotavirus, diarreas del viajero o diarreas también como efectos secundarios a la toma de antibióticos. El tratamiento de alteraciones intestinales, como son el síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pouchitis y coadyuvantes en la erradicación del Helicobacter pylori. En el ámbito vaginal, pues mejoran la sintomatología y la recurrencia de infecciones vaginales. Y otro factor también importante es que disminuyen el riesgo de cáncer colorectal. Por todo ello, los probióticos generan un interés como ingredientes bioactivos en alimentación. Las bacterias probióticas se usan en elaboración de productos nutracéticos siempre que haya un sinergismo entre los medios de cultivo y la matriz en la que se encuentran. Esta viabilidad de las cepas funcionales depende también mucho de los factores externos como pueden ser el pH, el oxígeno, interacciones antagónicas entre especies, composición química del medio de cultivo, concentración de azúcares, temperatura y el tiempo y condiciones de almacenamiento.
para que un probiótico sea comercializado, tiene que haber una concentración elevada de bacterias durante la obtención de la biomasa, tiene que haber una resistencia al procesado y almacenamiento, que la dosis del microorganismo sea la adecuada a lo largo de la vida útil del producto para que al final de esa caducidad que tenga el producto siempre se mantenga esa concentración de bacterias. Y, por supuesto, que haya una eficacia demostrada en humanos. Otro tipo de ingredientes bioactivos a destacar son los prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que afectan de manera positiva al hospedador, estimulando de forma selectiva el crecimiento y actividad metabólica de un número limitado de cepas bacterianas colónicas. Las características de estos prebióticos son que no deben ser hidrolizados ni absorbidos en la parte superior del tracto gastrointestinal, que sean fermentados selectivamente por algunas cepas bacterianas del colon y que alteren la microbiota colónica, aumentando las especies sacarolíticas y disminuyendo los organismos putrefactivos. Son moléculas de gran tamaño, carbohidratos en su mayoría, por ello no son digeridas por las enzimas digestivas, alcanzando así el intestino grueso, y allí es donde son degradadas por los microorganismos ya citados. Pues los principales prebióticos que hay ahora mismo son fosfoligosacáridos, galactoligosacáridos, lactulosa, inulina y peptinas. Es importante saber que la asociación de probióticos y prebióticos potencia la actividad de los dos por separado, consiguiendo un efecto sinérgico. Entendemos como simbiótico la mezcla de probióticos y prebióticos que benefician al hospedador mediante la mejora de la supervivencia y la implantación de los suplementos alimenticios microbianos en el tracto gastrointestinal. Por último, y a continuación, seguimos con este término que es de lo más nuevo que hay, es el término posbiótico. Posbióticos son factores solubles, productos o subproductos metabólicos secretados por bacterias vivas o liberados por la lisis bacteriana. Favorecen la salud del hospedador al mejorar las funciones biológicas específicas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Reyes por esta primera parte de la sesión y esta introducción y toda esta explicación de conceptos generales relacionados con los probióticos, los fermentos lácticos, prebióticos, posbióticos, etcétera. Y ahora en esta parte lo que vamos a hablar va a ser más concretamente de la propionibacteria. Y claro, pues la propionibacteria, como su nombre indica, está muy asociada a la producción de este ácido graso de cadena corta que comentaba Reyes, que es el propionato, que se genera en el intestino por acción de la microbiota junto con el butirato y junto con el acetato, ¿no? Entonces veremos estos dos temas y profundizaremos un poco más en ellos, ¿no? Bueno, los fermentos lácticos, como bien ha comentado Reyes, pues bueno, pues se utilizan en transformaciones agroalimentarias y de todos es conocido por alimentos fermentados tipo lácteos, como puede ser el yogur, que quizás sea el más famoso en nuestro medio, aquí en España, pero también hay otros lácteos fermentados, como puede ser el kefir y muchos más en muchas culturas, ¿no? Son alimentos que podríamos llamar que son ancestrales, ¿no? Desde que se conocen libros de historias, pues está el queso, los yogures y otras leches fermentadas, ¿no? Bueno, dentro de estos fermentos lácticos utilizados en industria agroalimentaria, pues uno sería la propionibacteria, que se utiliza en la producción de los quesos suizos, quesos tipo Emmental, y que, entre otras cosas, es responsable de que se produzca esos agujeros, esos ojos, entre comillas, de este tipo de queso suizo, ¿no? Bueno, pues estas propionibacterias llevan a cabo diferentes metabolizaciones en el queso, pues que hacen que ese producto, que esa leche se transforma en queso y tenga unas características organolépticas y también unas características nutricionales, ¿no? Pues hay una fermentación del lactato y del aspartato, hay una hidrólisis de la grasa, también esto es muy, muy importante para el aroma del queso y las propiedades organolépticas, y también hay un catabolismo de aminoácidos, ¿no? Esto también es un tema muy importante, los alimentos fermentados tienen parcialmente hidrolizadas algunas proteínas y convertidas en péptido de menor tamaño. Esto también en algunos casos es muy interesante a nivel nutricional
porque se favorece la asimilación de esos péptidos, de esos aminoácidos. Ya empezando a hablar un poco del tema de la microbiota y la propionibacteria en el ámbito de la microbiota intestinal, bueno, podríamos decir que todo es muy conocido, ¿no? Pues que una dieta tipo mediterráneo en la que abundan los alimentos vegetales, el aceite de oliva, frutas, verduras, etcétera, pues tradicionalmente se asocia con una dieta que promueve lo que se conoce como una eubiosis o un correcto equilibrio de la microbiota intestinal. Esa eubiosis o correcto equilibrio de la microbiota intestinal siempre se ha asociado últimamente en las investigaciones más recientes con un aumento y una cantidad importante de metabolitos ácido graso de cadena corta como el propinato, como el butirato y como el acetato, ¿no? Bueno, pues uno de los alimentos que siempre se asocia a esa dieta mediterránea, pues son lógicamente los lácteos fermentados. Y entre estos lácteos fermentados, podrían ser yogur y otros muchos lácteos fermentados que se toman desde tiempos ancestrales en la cuenca del Mediterráneo, pues también estaría el queso. Y como hemos dicho, en el queso podemos encontrar este fermento que es la propionobacteria, ¿no? Sin embargo, también hay otra situación de la microbiota que se conoce como disbiosis, ¿no? Un desequilibrio que también se asocia a dietas inadecuadas, muy ricas en proteína, como también comentaba antes Reyes, que da lugar a procesos putrefactivos. Y en esa, vamos a llamarle microbiota disbiótica o desequilibrada, pasa todo lo contrario. Se ve que hay una disminución de los ácidos grasos de cadena corta y entre ellos el propinato. Para profundizar un poco más en este papel que tiene la microbiota fermentando estas fibras y dando lugar a estos ácidos grasos de cadena corta, pues tenéis un esquema, ¿no? Prácticamente el 90-95% de los ácidos grasos de cadena corta que se producen en esta fermentación colónica pues son acetato, propionato y butirato, ¿vale? Y bueno, la diferencia entre uno y otro es la longitud de la cadena hidrocarbonada. El acetato serían 2 carbonos, 2C, el propionato 3C y el butirato serían 4 carbonos, 4C, ¿no? Estos ácidos grasos de cadena corta no se comportan igual en nuestro organismo ni se metabolizan igual. El butirato, como también comentábamos anteriormente, prácticamente está muy relacionado con efectos intestinales porque se consume por entero como nutriente del epitelio intestinal. Sin embargo, el que hoy nos atañe, que sería el propionato, este sí tiene una absorción más importante, ¿vale? Pasa al hígado, entonces como después veremos ahora más adelante, pues esto hace que después que se relacione con otro tipo de beneficios a nivel metabólico, porque tiene un papel de metabolismo hepático, etcétera, pues muy importante, ¿no? En esta diapositiva, lo que hemos querido un poco representar, basándonos en un estudio del año 2015, pues son los diferentes mecanismos o beneficios en los que este propionato generado por la fermentación bacteriana en la microbiota se puede ver implicado, ¿no? Pues, por ejemplo, se sabe, y hay estudios que así lo verifican, que el propionato pues capaz desde el intestino pasar al hígado y se ha relacionado con una disminución de los triglicéridos de colesterol, ¿no? Porque promueve una disminución de triglicéridos de colesterol por su metabolismo lipídico. También el propionato se ha asociado muy fuertemente con propiedades relacionadas con señales anorexígenas a nivel del eje microbiota intestino-cerebro, y de hecho se sabe que el propionato está muy implicado en el gasto energético e incluso en disminuir, vamos a llamarle, el apetito. Y por tanto el propionato aquí, en este ámbito, pues también se ha postulado como un elemento, un tipo de ácido graso de cadena corta que podría estar indicado en el manejo del sobrepeso, etcétera, por ese aumento del gasto energético, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis el propionato, como ponemos ahí la diapositiva, no solamente tiene funciones intestinales, sino que tiene acciones sistémicas a nivel metabólico que van mucho más allá del intestino, ¿no? Aquí también esto es una diapositiva que es muy interesante de una revisión de la revista Nature, en la que se explica en esta publicación cómo la fibra dietética, se sabe que la ingesta de fibra, de vegetales, etcétera, pues tiene una capacidad muy interesante para controlar la presión arterial, e incluso hay estudios de intervención nutricional donde se ve que aumentando la ingesta de fibra se puede llegar incluso a disminuir la presión arterial en proporciones moderadas, pero que es un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues en este artículo se explica que uno de los mecanismos de acción por el cual la fibra puede llevar a controlar la presión arterial es precisamente por los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos el propionato,
que pasaría a nivel hepático y ahí desencadenaría ciertos mecanismos para el control de la presión arterial. Esto también hay que decir que, claro, que todos estos mecanismos se pueden llevar a cabo si previamente hay una microbiota que es capaz de generar estos ácidos grasos de cadena corta y este propionato en cantidades importantes. Si hay un desequilibrio de la microbiota y no tenemos una cantidad de bacterias suficiente o unas poblaciones de bacterias que sean capaces de llevar a cabo este metabolismo, pues no se producirán la cantidad adecuada de estos ácidos grasos de cadena corta. Como bien decíamos anteriormente, si predominan otro tipo de bacterias que, por ejemplo, se dedican más al metabolismo de las proteínas, pues se generarían otros tipos de sustancias que no serían los ácidos grasos de cadena corta y que incluso podrían ser sustancias proinflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es clave en todo este mecanismo que ese grupo de bacterias que está ahí sea el adecuado. También los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos el propionato, se han relacionado con efectos inmunitarios, ¿no? En el año 2017 se publicó un artículo en el cual se trataba de, bueno, pues se hacía una revisión bibliográfica y se intentaba identificar cuáles son los mecanismos concretos, moleculares y de activación de citoquinas que cada ácido graso de cadena corta, acetato, propionato, butirato, podía llegar a desencadenar en el intestino y también cómo ese efecto intestinal podía a su vez amplificarse al resto del organismo, ¿no? Y el propionato se vio a la luz de los estudios publicados que tenía una relación muy fuerte con una citoquina que tiene una gran capacidad antiinflamatoria, que es la IL-10, ¿vale? Pues se vio que hay un mecanismo muy claro por el cual el propionato es capaz de fomentar la producción por las células inmunitarias de esa citoquina IL-10 que tiene una acción antiinflamatoria muy potente, ¿no? De ahí también derivará, después hablaremos un poco, pues que la propionobacteria y el propionato y todo lo que sea, aumentar los niveles de propionato a nivel intestinal, puede tener mucho interés en enfermedades inflamatorias por el aumento de esta citoquina IL-10 antiinflamatoria. También una publicación muy interesante del año 2018 en una revista de inmunología clínica y alergología se evaluó diferentes tipos de dietas que seguían niños menores a 6 años y qué tipo de microbiota había esos niños y también qué ácidos grasos de cadena corta, qué metabolitos postbióticos abundaban según el tipo de dieta, ¿no? Y fue muy interesante porque se vio que en aquellos niños donde el tipo de dieta que seguían hacía que aumentaran mucho los niveles de butirato y también de propionato, había una mayor activación de las células T reguladoras y había menor propensión a fenómenos alérgicos como alergias alimentarias, sensibilidad tópica, asma, etcétera, etcétera. O sea, como que el aumento de niveles de butirato y propionato en la vida temprana se asociaban a una cierta protección, al menos estadísticamente significativa, frente a fenómenos alérgicos y la atopia. Ya hablando un poco de la propionobacteria en el ámbito de su uso como probiótico, pues bueno, como antes comentábamos, bueno, hay probióticos, bacterias que se han utilizado más ampliamente, como pueden ser las bifidobacterias o pueden ser los lactobacillus, ¿no? Que todos conocemos productos que los contienen, pero hay otros tipos de bacterias, como son en este caso la propionobacteria, que son muy interesantes, pero no ha sido hasta más recientemente que se ha empezado a tener, bueno, pues más conocimiento de ella y más conocimiento sobre todo del potencial que pueden tener como probióticos. Estudios sobre las propionobacterias y sus efectos probióticos, como aquí veis la diapositiva, los hay ya desde el año 1999, pero ha sido a partir de 2016, 2017, donde se han empezado a publicar revisiones bibliográficas dándole más peso al uso de estas bacterias, ¿no? Pues, por ejemplo, esta revisión de 2017 pues, habla de que la propionobacteria puede ser un buen probiótico porque tiene una marcada supervivencia al tránsito intestinal, tiene una actividad metabólica que persiste muy bien a todos los agentes, vamos a llamarle agresivos de la digestión, tiene una gran capacidad de sobrevivir el tránsito y además también se adhiere muy bien al epitelio intestinal, ¿no? Entonces, bueno, tanto esta habilidad para tolerar las condiciones digestivas como esta adherencia al epitelio son dos características que le hacen un probiótico o un potencial probiótico muy interesante, ¿no? Ya más recientemente, en el año 2018, aunque también hay algunos artículos del año 2010, pues se prestó mucha atención
a estudios donde se veía que la Propionibacterium, a ver si lo digo bien, freudenreichei, de esta cepa concreta, no sé si lo he dicho bien, exactamente, pues podía tener, por un lado, una capacidad, mucho interés en actividades, en patología inflamatoria por esta síntesis o esta capacidad de estimular la citoquina IL-10, ¿vale? Y bueno, pues esto era muy, muy interesante, como también veremos un poco más adelante, ¿no? Otro tema también muy, muy interesante de las propinobacterias que ha despertado mucho interés ya desde el año 1999, de los primeros estudios que se hicieron, pero también se han publicado artículos en el año 2002 identificando los mecanismos de acción concretos, es que se ha visto que la propinobacteria tiene una gran capacidad de modular de forma positiva la microbiota, sobre todo porque las propinobacterias favorecen el crecimiento de las bifidobacterias. Entonces, claro, pues eso es de mucho interés. Dando propinobacterias, es como si la propinobacteria, aparte de tener un efecto probiótico, también tendría un efecto prebiótico aumentando las poblaciones de bifidobacterias, ¿no? De hecho, incluso en un artículo del año 2002 se identificaron dos metabolitos postbióticos que libera la propinobacteria a nivel intestinal, que son estos dos de aquí que veis en la diapositiva, que tienen un mecanismo muy claro de fomentar el crecimiento de las bifidobacterias, ¿vale? Esto es también un tema muy interesante de cómo se forman redes de interrelación entre diferentes bacterias en la microbiota y cómo unas fomentan el crecimiento de otras o al contrario, cómo algunas bacterias pueden disminuir o frenar el crecimiento de otras, ¿no? También otro tema muy importante en cuanto al uso, como después hablará Benoit, de la propinobacteria en productos probióticos, es pues, bueno, pues que sea segura, ¿no? En el caso de la propinobacteria, que como fermento láctico, pues tiene el estatus GRAS a nivel de Estados Unidos, está generalmente reconocida como segura en uso alimentario, y aquí en Europa, pues también tiene concedido el estatus QPS, ¿no? Que, bueno, pues que es estatus QPS, quiere decir que es una bacteria que se puede utilizar perfectamente en suplementos nutricionales porque no hay riesgo para la salud por su ingesta como alimento, ¿no? También es muy importante que no confundamos a las propinobacterias, vamos a llamarles fermentos lácticos, con las propinobacterias, vamos a llamarles cutáneas, que sí que las propinobacterias cutáneas, como las NETs, porque sería quizá la más famosa, son una especie de patógenos oportunistas de la piel, ¿vale? Pero no son distintas que las propinobacterias, vamos a llamarle lácticas, que son o fermentos lácticos, que son de las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahí lo hemos puesto en rojo para que lo tengamos claro, que no podemos confundir unas con otras. Son dos tipos de temas distintos, ¿vale? Y bueno, ya para ir acabando mi parte y ahora dejar ya a Benoit que explique un poco la propinobacteria, el probiótico que vamos a lanzar al mercado. Decir, bueno, que también con la propinobacteria, por su potencial como probiótico, se han llevado a cabo estudios en humanos, ¿no? Y bueno, aquí hemos destacado dos temas, dos puntos que nos parecen muy interesantes. Es por un lado el efecto antiinflamatorio, no solamente por este mecanismo de acción de la interleuquina 10 que hemos comentado antes, sino también, por ejemplo, en estudios en adultos sanos, se ha visto que la propinobacteria al ingerir propinobacteria frente a placebo, comparado con placebo, se veía que había una disminución de los niveles de proteína C reactiva, que como sabéis es un marcador de inflamación sistémica, ¿no? Y también por la capacidad que tiene la propinobacteria de modular la microbiota y de favorecer el crecimiento de bifidobacterias, había mucho interés por determinar su potencial de uso en el tránsito intestinal lento y en el estreñimiento. Se sabe que en personas con estreñimiento hay una disminución muy importante de bifidobacterias a nivel intestinal y bueno, por ahí derivó el interés, ¿no? Y bueno, pues se vio que sí, que la propinobacteria, tanto en personas adultas sanas como en personas mayores, era capaz de aumentar la frecuencia de defecación, ¿no? Estos son estudios que están publicados y hemos dejado ahí la referencia. Bueno, pues esto es lo que queríamos contaros de esta parte. Ahora ya Benoit explicará un poco con más detalle el probiótico que vamos a lanzar al mercado novedoso con propinobacterias y después ya habrá un apartado de dudas y preguntas, ¿vale? Gracias, David. Buenas tardes a todos.
Es un placer estar con vosotros otra vez. Ahora os voy a presentar nuestra novedad, que es el Optim Propionibacter. Es un complemento alimenticio, un suplemento a base de fermentos lácticos, la cepa Propionibacterium freudenreichi shermani. Cada cápsula contiene 1000 millones de unidades formadoras de colonias. El modo de empleo, recomendamos una cápsula al día durante una comida y son cajas de 20 cápsulas. Nuestra filosofía en el laboratorio Optim es siempre, por supuesto, poner en el mercado unos productos de alta calidad, pero también con unos ingredientes lo más naturales posibles. ¿Qué contiene Optim Propionibacter? Por supuesto, la cepa Propionibacterium freudenreichi, que proviene de España. La cápsula es vegetal y utilizamos también dos ingredientes, que es la goma arábica, y en este caso es un extracto o una goma certificada ecológica, y también un carbonato de calcio para poner todo en la cápsula. El producto está fabricado en Bélgica. Para hacer un resumen de esas presentaciones, quería dar unos puntos claves. Hemos visto que la propionibacteria, Propionibacterium freudenreichi, sobrevive durante el paso por el tracto gastrointestinal. También se adhiere al epitelio intestinal y hemos visto que ayuda o contribuye a disminuir la inflamación, actuando al nivel de, aumentando la citoquina que se llama la interleuquina 10, IL-10. Esa bacteria o este fermento láctico tiene la propiedad de ser un prebiótico, en el sentido que aumenta la producción o contribuye a aumentar la producción de bifidobacterias. Es un probiótico por su nombre y un probiótico productor de ácido propiónico. Entonces tiene un efecto postbiótico. ¿A quién se puede recomendar este suplemento? Pues en personas que tienen disbiosis, personas que tienen problemas de sobrepeso o de síndrome metabólico, personas que tienen estreñimiento o personas que también toman un tratamiento con antibióticos. Me gustaría dar las gracias a Ellie Health Solutions, a David y a María Eugenia, porque este producto ha sido el fruto de una colaboración para desarrollar la fórmula con Ellie Health Solutions y Laboratorio Optim. Hemos aprovechado todo, digamos, el conocimiento de cada uno, de cada empresa del Laboratorio Optim y Ellie Health Solutions para poner este producto en el mercado, que en España es realmente una novedad y no hay productos equivalentes.